Buenas tardes compañeros, mi nombre es Olalondra Ramos Hernández y yo les voy a presentar la patología tumor de Wills. Como introducción, mi tema abordará sobre la patología del tumor de Wills. Es un tipo específico de cáncer renal que se presenta principalmente en niños pequeños. Por lo general aparece en niños menores de 5 años, aunque a veces aparece en niños mayores y con escasa frecuencia en adultos. En casos muy poco frecuentes se desarrolla antes del nacimiento y aparece en los recién nacidos. En alrededor del 5% de los casos, el tumor de Wills se produce simultáneamente en ambos riñones. La causa del tumor de Wills se desconoce, aunque en algunos casos puede tener relación con la falta de determinados genes o con otra anomalía genética. El tumor de Wills se desarrolla con mayor probabilidad en niños con algunas malformaciones congénitas. Bueno, y como lo dije aquí, el concepto del tumor de Wills es un cáncer de riñón poco frecuente que afecta principalmente a los niños. También se le conoce como nefroblastoma. Su etiología pues no queda claro cuál es la causa de este tumor, pero en razones se le dice que son factores hereditarios que los que influyen, y el cáncer comienza cuando las células que se producen en el ADN, estas se empiezan a dividir, se empiezan a crecer fuera de control y empiezan a vivir mientras otras células morirían. Y las células que se acumulan forman un tumor y este tumor se forma en lo que son las células de los riñones. Bueno, el cuadro clínico es: los signos y síntomas de este tumor de Wills varían ampliamente. Algunos niños no presentan signos evidentes, sin embargo, la mayoría de los niños que tienen tumor de Wills manifiestan uno de los siguientes signos y síntomas, como lo es una masa que se puede sentir en el abdomen, hinchazón abdominal, dolor abdominal, fiebre, sangre en la orina, náuseas, vómitos o ambos, estreñimiento, pérdida de apetito, dificultad para respirar y presión arterial alta. Bueno, ahora les presento el diagnóstico. Primero que nada, la historia clínica y exploración física. El médico buscará posibles signos del tumor de Wills. Debe sospechar ante cualquier niño pequeño al que se le palpe una masa abdominal. Este va a ver los antecedentes personales y familiares y va a adoptar a ciertas posturas y realice determinados movimientos. Los estudios de gabinete. Va a pedir que se le realice radiografía de tórax, que se pueda hacer una prueba para saber si hay propagación del tumor de Wills en los pulmones. Una TAC, que es una tomografía computarizada. En este estudio se usan rayos X para producir imágenes del interior del cuerpo. Es una de las pruebas más eficaces para descubrir un tumor dentro del riñón. Un ultrasonido abdominal es la primera prueba que se le realiza si el médico cree que su hijo tiene un tumor en el vientre. Este examen es fácil de hacer, no utiliza radiación y permite que el doctor pueda observar bien lo que es los riñones y otros órganos en el vientre. Y ahora van los estudios de laboratorio. Primero el EGO, es el análisis de orina. Este análisis de laboratorio no puede detectar el tumor de Wills, pero puede indicar si los riñones están funcionando bien y revelar si hay determinados problemas renales o recuentos sanguíneos bajos. Bueno, y ahora sigue lo que es la PFR, que son las pruebas funcionales respiratorias. Miden la capacidad de los pulmones para retener aire, así como inspirar y absorber oxígeno. La PFH, que es la punción de unas pruebas que son función hepática, son análisis de sangre solicitados con frecuencia por los médicos de medicina para ver si hay una enfermedad hepática. La BH, que es una biometría hemática que mide lo que es la composición de la sangre, como los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y el otro estudio es la biopsia. La mayoría de las veces se utilizan lo que son las pruebas anteriores que les mencioné, pero antes que nada, para confirmar que el niño tiene un tumor de Wills, se hace una biopsia que consiste en extirpar un pequeño fragmento del tumor y examinarlo con un microscopio. Y pues aquí se dice tumor muy grande para resección primaria segura, que son los tumores inoperables, y la quimioterapia preoperatoria, que es cuando se usan medicamentos para combatir el cáncer. Estos medicamentos se suministran en la sangre y llevan todo al cuerpo. La mayoría de los niños con tumor de Wills recibirán esta quimioterapia en algún momento durante su tratamiento. Con frecuencia esta quimioterapia se administra después de la cirugía, pero a veces se suministra antes de la cirugía para encoger
el tumor y facilitar la cirugía. Bueno, y aquí dice tumor inoperable que mide diámetro máximo, ocupa de 2/3 de la cavidad abdominal y se encuentra en el tumor en la vena cava y puede ser un tumor bilateral. Bueno, estos tumores no son operables, pero se administra quimioterapia y el diagnóstico suele realizarse mediante una biopsia percutánea. El bilateral, pues el tumor bilateral es cuando se utiliza igual quimioterapia, es la misma que se utiliza en los inoperables y su objetivo es que se puedan operar. Bueno, ahora sigue lo que es la epidemiología. El tumor renal maligno más frecuente en niños ocupa el 5º lugar en frecuencia entre los tumores malignos de la infancia, tras leucemias, linfomas, tumores cerebrales y neuroplastomas. Y bueno, aquí como lo ven, indica lo que afecta más que nada a un 1 por 8 de 10.000 nacimientos en niños. Este tipo de cáncer renal más común y es representado alrededor del 6% de tipo de cánceres infantiles. Y se da más que nada en la raza negra, es más frecuente. Y bueno, y también dice que no tiene predilección por sexos y su distribución mundial es más o menos homogénea. Y es más frecuente en afroamericanos y menos frecuente en asiáticos, y se da más en casos de la India y en su sureste asiático y tiene incidencias anuales del 2 a 4 casos, y en las tasas más elevadas son en Estados Unidos. Bueno, ahora les presento lo que son las complicaciones. Hay efectos secundarios de la quimioterapia o de la terapia con radiación, como insuficiencia cardíaca o aparición de un nuevo tipo de cáncer, problemas como consecuencias de la cirugía, como una hemorragia o infección, cáncer que aparece o que se extiende y puede causar también la muerte. Bueno, el tratamiento es que implica cirugía y quimioterapia y a veces radioterapia. Los tratamientos pueden variar según el estado del cáncer. Como este tipo de cáncer es muy poco frecuente, el médico de tu hijo podría recomendarle acudir a un centro oncológico infantil que tenga experiencia en su tratamiento. Y aquí dice lo que es la cirugía. Se le hace una nefrectomía parcial que implica extirpar el tumor y una pequeña parte del tejido del riñón que lo rodea, o una nefrectomía radial, que los médicos extirpan los tejidos del riñón que lo rodean, incluso hasta el uréter y a veces una glándula suprarrenal, hasta pueden extirpar lo que es los ganglios linfáticos cercanos. Y también una nefropatía, que es totalmente o parcial, donde afecta a ambos riñones y el cirujano elimina la mayor cantidad posible de cáncer de estos dos órganos, y en pocos casos eso implica que se tenga que extirpar ambos riñones y el niño tenga que someterse a una diálisis renal, pero es posible que se realice un trasplante de riñón y ya no necesite la diálisis. Ahora la quimioterapia. Se utilizan medicamentos potentes para destruir las células cancerosas en todo el cuerpo. El tratamiento para el tumor de Willis suele implicar una combinación de medicamentos que se administran por vía intravenosa y actúan de manera conjunta para destruir las células cancerosas. Y lo que es la radioterapia o radiación, pues según el estadio del tumor es posible que se recomiende radioterapia para que el niño se tenga que colocar con cuidado en una camilla mientras una gran máquina se mueve a su alrededor y dirige los haces de energía con precisión hacia los puntos donde se encuentra el cáncer. Ahora les voy a explicar lo que son los estadios. El primer estadio, el cáncer solo se encuentra en un riñón. Este totalmente está contenido dentro de este y puede extirparse mediante cirugía. El estadio 2, el cáncer se ha propagado en los tejidos y las estructuras que se encuentran más del riñón afectado, hasta puede estar afectando los vasos sanguíneos cercanos. El estadio 3, el cáncer se ha propagado más allá del área de los riñones, ganglios linfáticos o estructuras cercanas dentro del abdomen. El tumor puede desparramarse dentro del abdomen o antes de la cirugía o durante esta, o no puede extirparse por completo. El estadio 4, el cáncer se ha propagado fuera del riñón a estructuras lejanas como los pulmones, el hígado, los huesos o el cerebro. El estadio 5, las células cancerosas se encuentran en ambos riñones, un cáncer bilateral. Y bueno, aquí ven el pronóstico. 90% en pacientes con tumores localizados y el 70% en pacientes con enfermedad metástica.
Bueno, como conclusión llegué a que este tratamiento de elección del tumor de Willis es la extirpación quirúrgica que se ve favorecida mientras menos sea la invasión de este y menos sea el grado en el que se encuentre, por lo que el diagnóstico en etapas tempranas tiene una gran repercusión en la supervivencia de los pacientes y sus consecuencias pues varían. Durante el abordaje del paciente no debe olvidarse el interrogatorio de antecedentes familiares y características singulares de los niños, porque son de gran utilidad al momento de establecer el diagnóstico, así como la exploración física rigurosa. Bueno, ahora les presento lo que son mis places de cuidado. Este place de patrón respiratorio ineficaz lo hice porque el niño representa lo que es dificultad respiratoria, no puede respirar. Bueno, dominio 4, actividad reposo, clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares, etiqueta patrón respiratorio ineficaz. Factores relacionados, alteración con los movimientos torácicos, disnea, patrón respiratorio anormal, frecuencia, ritmo, profundidad, uso de los músculos accesorios para respirar, características definitorias, ansiedad, fatiga, hiperventilación. El resultado NOT es estado respiratorio, ventilación. Indicadores, frecuencia respiratoria, ritmo respiratorio, profundidad de la respiración. Escala de medición es 1, desviación grave del rango normal, 2, desviación sustancial del rango normal, 3, desviación moderada del rango normal, 4, desviación leve del rango normal, 5, sin desviación del rango. El otro indicador es utilización de los músculos accesorios, retraso torácica, disnea de esfuerzo, y su escala de emisión es 1 grave, 2 sustancial, 3 moderado, 4 leve y 5 ninguno. Y bueno, sus intervenciones NIT, la primera es manejo de la vía aérea. Insertar una vía aérea oral o nasofaringea según corresponda. Realizar fisioterapia torácica si está indicado. Auscultar los sonidos respiratorios observando las áreas de disminución o ausencia de ventilación y la presencia de sonidos adventicios. Administrar tratamientos de nebulizador ultrasónico según corresponda. Vigilar el estado respiratorio y oxigenación según corresponda. La monitorización respiratoria. Vigilar la frecuencia, ritmo y profundidad y esfuerzo de las respiraciones. Evaluar el movimiento torácico observando la simetría, utilización de músculos accesorios y retracciones de músculos intercostales y supraclaviculares. Observar si se producen respiraciones ruidosas como estridor o ronquidos. Monitorizar los patrones de respiración, bradipnea, taquipnea, hiperventilación, respiraciones de Kussmaul, respiraciones de Chest-Tokens, respiración anéstica, Biot y patrones atásicos. Vigilar las secreciones respiratorias del paciente, observar si hay disnea y los factores que la mejoran y empeoran. Instalar tratamientos de terapia respiratoria nebulizador cuando sea necesario. Y el otro plan de cuidado es termorregulación ineficaz porque el niño presenta fiebre. Bueno, dominio 11, seguridad y protección, clase 6, termorregulación, etiqueta, termorregulación ineficaz. Factores relacionados, enfermedad, características definitorias, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la temperatura corporal por encima del rango normal, hipertensión, piel caliente al tacto. Resultado no, termorregulación. Indicadores, sudoración con el calor, comodidad térmica referida, temperatura cutánea aumentada, hipertermia, cambios de la coloración cutánea. Escala de medición, 1 grave comprometido, 2 sustancialmente comprometido, 3 moderadamente comprometido, 4 leve comprometido y 5 no comprometido. Y bueno, sus intervenciones NIT, la primera es regulación de la temperatura, comprobar la temperatura al menos cada 2 horas según corresponda. Vigilar la temperatura del niño recién nacido hasta que se estabilice, observar el color y la temperatura de la piel, utilizar un colchón de enfriamiento, mantas de agua circulante, baños tibios, compresas de hielo o aplicación de compresas de gel, así como un cateterismo intravascular de enfriamiento para disminuir la temperatura corporal según corresponda. Ajustar la temperatura ambiental a las necesidades del paciente. Y el otro es tratamiento de la fiebre. Controlar la temperatura y otros signos vitales. Observar el color y la temperatura de la piel. Fomentar el consumo de líquidos. Administrar oxígeno según corresponda. Aplicar un baño tibio con esponja con cuidado. Es decir, administrar a los pacientes con fiebre muy alta, pero no durante la fase de desversencia y evitar que los pacientes que tengan frío. Controlar la presencia de complicaciones relacionadas con la fiebre y de signos y síntomas de la afección causante de la fiebre, como es crisis comicial, disminución del nivel de conciencia, anomalías
electrolíticas, desequilibrio del ácido básico, arritmia cardíaca, cambios celulares anormales y humedecer los labios y las mucosas nasales secos. Y el último plan de cuidado es el riesgo de infección. Bueno, el dominio es 11, seguridad, protección, clase 1, infección, etiqueta, riesgo de infección, factores relacionados, supresión de la respuesta inflamatoria, interleucina 6, proteína C reactiva. Su resultado NOT es severidad de la infección en el recién nacido, indicadores, inestabilidad de temperatura, hipertensión, vómitos, distensión abdominal, escala de emisión, 1 grave, 2 sustancial, 3 moderado, 4 leve y 5 ninguno. Y sus intervenciones NIT, la primera es monitorización de signos vitales, monitorizar la presión arterial, pulso, temperatura y estado respiratorio según corresponda, observar las tendencias y fluctuaciones de la presión arterial, poner en marcha y mantener un dispositivo de control continuo de la temperatura según corresponda, monitorizar y registrar si hay signos y síntomas de hipotermia e hipertermia, monitorizar periódicamente el color, la temperatura y la humedad de la piel, identificar las causas posibles de los cambios en los signos vitales. El otro intervención NIT es monitorización nutricional, vigilar las tendencias de pérdida y ganancia de peso, es decir, en pacientes pediátricos marcar la talla y el peso en una gráfica de peso estandarizada, identificar los cambios recientes del peso corporal, observar la presencia de náuseas y vómitos, identificar los cambios recientes de apetito y actividad, evaluar la deglución, función motora de músculos faciales, orales y linguales, el reflejo del glúteo y el reflejo nauseoso, iniciar el tratamiento o derivar al paciente según proceda. Bueno, y aquí como último está la bibliografía. Y esto ha sido todo, compañeros.